del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1, así que le invito a que busque en su Biblia. El capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a ver los versículos 14 al 18. El título de este sermón lo he titulado Lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18, así dice la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, primero por tu gran misericordia, Señor, tu gran amor con el que nos ama y quieres hablarnos hoy a cada uno de nosotros, Señor. Quiere hablar a tu iglesia. Oh Señor, revelarnos más de la gloria de Cristo, de este verbo. Ayúdanos a entender lo que dice tu palabra y a retenerlo, Señor. Señor, que tu palabra llegue a nuestra mente, pero también a nuestro corazón para que podamos ponerla en práctica. De esa manera, Señor, tu nombre será exaltado en medio nuestro. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a ver la gloria del Verbo como Salvador. En los versículos 12 y 13 dice: Mas a todos los que le recibieron. Usted tiene su Biblia abierta, podemos leer nuevamente lo que vimos la semana pasada. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es una preciosa promesa, una preciosa revelación. Pecadores condenados a hijos de Dios. Pecadores que odiábamos la luz, aborrecíamos la luz verdadera que vino a salvarnos. Ahora amamos esa luz. Y todo esto es maravilloso, pero debemos entender el precio, cómo hizo Dios, el precio que pagó Dios para salvarnos, qué es lo que hizo Dios para rescatarnos. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron. Es absoluto esto. ¿Sí? En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía salvarse por sí mismo. ¿Quién podría encontrar solución para esta realidad en que la humanidad se encontraba y muchos se encuentran aún? Todos están condenados por sus propios pecados. Quizás alguien dirá: bueno, algún hombre santo, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Y si alguien hubiese clamado a Dios, la Escritura dice que nadie busca a Dios. Todos nacimos de padres humanos, pecadores. Todos heredamos esa naturaleza pecaminosa, el pecado original, la culpa. El hombre carga con esa culpa de pecado. Es por eso que aborrece al Dios de justicia. De manera que ningún ser humano podría, por ese medio de expiación, lograr la reconciliación con Dios. Quizás alguien piense, tal vez un ángel del cielo. Bueno, el ángel podría interceder por nosotros. Es que no necesitamos solamente intercesión.
sino que se requiere que la ira de Dios sea satisfecha, que la demanda de la justa ira de Dios quede satisfecha. La justicia de Dios requiere que el hombre muera, porque también dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces, para que exista esa redención, es necesario que alguien muera, pero ese alguien tiene que ser justo, para que esa muerte sea eficaz, sea un sacrificio expiatorio. Esa persona tiene que tener también esa perfección de santidad, pero en este mundo todos estamos condenados por el mismo pecado, el pecado de Adán, y todos condenados por nuestros propios pecados también. Pero ese alguien que pueda morir cargando el pecado de todos tiene que resucitar. Los ángeles no pueden hacer expiación por los hombres porque debe un hombre morir representando a todos los hombres. Entonces, ¿qué queda? Nadie puede hacer nada, esa era la condición. La muerte a causa del pecado reina en la humanidad. No había ninguna esperanza. Entonces Dios, el Padre, quiere mostrar condescendencia a la humanidad, a los pecadores. Hace un pacto de redención. Este pacto de redención es en la eternidad pasada, antes de que el mundo existiera, antes de que el mundo fuese creado. Y nosotros en la Escritura tenemos como Dios permitió y abrió una ventana para que pudiésemos oír esa conversación del Padre con el Hijo cuando dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así es el Salmo 2:8. El Padre le dice al Hijo, pídeme, te daré por herencia a las naciones. En el pacto de redención. La persona de Dios Padre a la persona de Dios Hijo. El Hijo le pide que le dé un pueblo, los cuales sean redimidos y vivan para adorar al Padre. Pero el Padre le dice al Hijo, todos ellos serán rebeldes. Recordemos que esto es antes que existiera la humanidad, antes de que el mundo fuese creado. Ellos serán rebeldes contra mí, ellos violarán mi ley, ellos tendrán un corazón perverso, ellos se venderán al mal, ellos se someterán a la esclavitud de Satanás y del pecado. Por lo tanto, ellos estarán bajo mi ira. Mi justicia demandará que ellos mueran eternamente en el sitio de condenación que he preparado para Satanás y sus demonios, el infierno. Mas el Hijo le dice al Padre qué debo hacer para rescatarlo de la ira, para librarlos del poder del diablo, para redimirlo de la esclavitud del pecado, para ganarlos para nosotros. El Padre responde, es necesario que tú te hagas como uno de ellos, en todas sus debilidades, a la misma semejanza de ellos, pero sin pecado. Que vivas en ese mundo, en medio de ellos, mostrando la gloria moral, la divinidad, pero debes morir la muerte que ellos merecen morir. Debes sufrir el sufrimiento que ellos merecen sufrir. Debes beber la copa de mi ira, le dice el Padre al Hijo, la cual voy a derramar sobre ti. Vas a cargar los pecados de ellos, aquellos que me has pedido, de ese pueblo, de ese remanente. Pero te levantarás de la tumba con el poder de mi espíritu. Te levantarás de entre los muertos, garantizando así que todos los que mueran, por todos aquellos que has entregado tu vida y aquellos que ya no mueran, sino que vivan para siempre en mi presencia. Así es, mis hermanos, que llegamos hasta esta gloria de la encarnación. Así que un día el Hijo de Dios, es lo que dice el apóstol Juan en este evangelio, Juan lo ha llamado el Verbo de Dios,
Jesús entra a este mundo, entra a la escena de esta humanidad como un tierno niño nacido de mujer, la divinidad caminando en medio de los hombres, la inmortalidad muriendo en la cruz, el dador de vida muriendo en la cruz por los pecadores, para luego revivir en la tumba y obtener eterna salvación para todos aquellos que creen en Él. Es por eso que ahora eso que parece simple, pero no es simple, aquellos que creen en Él, Dios le dio potestad, dice el versículo 12, de ser hechos hijos de Dios. Parece algo fácil. Obviamente que para nosotros es por gracia, lo recibimos como un regalo de Dios, pero era algo imposible. Como dijo Cristo a los discípulos, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Era imposible que podamos ser salvados. Era imposible que escapemos de la condenación del infierno, del castigo de nuestros pecados. Para eso, el Verbo que existió siempre, el Verbo que es Dios, se hizo carne. Dice el versículo 14, vemos la gloria del Verbo, la encarnación. Esta doctrina de la encarnación es fundamental en la fe del cristianismo. Esta doctrina ha sido atacada, ha sido torcida, ha sido blasfemada, se ha convertido en herejía, el arrianismo, el sabelianismo, negaron que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo, dice Juan, en el versículo 1 ya dijo al comienzo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios, el Verbo era Dios. La semana pasada vimos esto del versículo 6 al 13, cuando Juan nos explicaba cómo reaccionó al mundo esa luz que Dios envió a este mundo que está envuelto en la oscuridad, perdidos en la oscuridad, en las tinieblas del pecado, sumidos en el pecado. Todos, sin excepción alguna, van a rechazar la luz. Sin la intervención de Dios, naturalmente el hombre aborrece la luz verdadera. Pero algunos van a recibir esa luz. Pero absolutamente todos la rechazaríamos a menos que Dios mismo nos haga nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento, esa obra tremendamente maravillosa, pasar de muerte a vida, nos hizo nacer de nuevo para que podamos amar la luz, porque naturalmente no podíamos amar la luz. El hombre natural no soporta, aborrece la luz, rechaza esa luz, porque sus obras son malas. Creo que todos los que estamos aquí, estamos en el Evangelio, alguna vez predicamos el Evangelio, que deberíamos hacerlo más habitualmente. Y hemos experimentado cómo rechazan esa luz. Pero digo, cuando se predica el Evangelio de verdad. No cuando se dice Dios te ama solamente. Cuando el Evangelio es predicado de verdad, cuando es predicada la mala noticia, pero también la buena noticia. El hombre está condenado, pero Dios vino a salvar a ese hombre condenado por medio de la fe. El hombre rechaza la luz. Es por eso, por esa naturaleza que rechaza, odia la luz, Dios cambió la naturaleza de aquellos que hoy son salvos. Dios le dio y nos dio un nuevo corazón para nacer de nuevo, para que amáramos la luz que antes aborrecíamos. Pero dice Juan, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dice en el versículo 1, para luego el versículo 14, Juan aquí establece que el origen de Jesucristo afirma que el Verbo estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. Esto es muy importante, porque acá estamos viendo la doctrina de la Trinidad. Porque el sabelianismo, una herejía que le tocó vivir a la iglesia, que
debe andar todavía algunos resabios de esa herejía del sabelianismo, dice que Dios es una sola persona, pero no es un Dios en tres personas, como creemos en la Trinidad, sino que Dios es a la misma vez Hijo, a la misma vez Padre, a la misma vez Espíritu. Pero aquí dice Juan que el Verbo estaba con Dios, había una persona y otra persona, una relación íntima. La doctrina Trinidad nos enseña que Cristo está con Dios porque es una persona distinta a la del Padre. Cristo es Dios porque comparte el mismo ser, la misma esencia de la deidad del Padre. Y acá Juan, en pocas palabras, hace defensa de la fe. No digo, yo iba a decir, es como si Dios, por supuesto que Dios sabía lo que iba a ocurrir en la historia de la iglesia. Cómo iba a ser atacada esta doctrina de la Trinidad, de la encarnación. Y por eso Juan dice en el versículo 14, aquel verbo eterno, el Creador, se fue hecho carne. Así dice el versículo 14, ¿verdad? Así dice el versículo 14. Usted tiene su Biblia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios Hijo nació de la carne para que nosotros naciéramos del Espíritu. Se humilló a sí mismo para salvarnos a nosotros. El Dios eterno ocultó su misterio durante los largos siglos, este misterio de la encarnación. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha dado a conocer, lo ha revelado, decía Pablo en Romanos 16, 25. Ese misterio. ¿Cuál va a ser la solución para salvar a los pecadores si ellos no se pueden salvar por sí mismos? El Verbo se iba a encarnar. El Verbo se hizo carne. El Verbo nació de la carne para que nosotros naciéramos del Espíritu. Es lo que dice, yo voy a ir un poquito rápido con los versículos porque por cuestión de tiempo solamente, pero en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad, el Evangelio, la cristiandad, cómo Dios nos salvó, el plan, el misterio oculto por los siglos. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es este misterio. El Creador se hizo criatura. El Padre no se hizo carne, el Espíritu Santo tampoco se hizo carne, solamente el Hijo se hizo carne. La encarnación es sin duda el misterio más grande de la Escritura. Esta doctrina de la encarnación ha sido la más atacada. Es por eso que la iglesia tiene que conocerla a la perfección. La encarnación es sin duda el misterio más grande de las Escrituras. El que sostiene al universo se hizo un niño frágil. El Dios invisible se hizo visible. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Tomó nuestra semejanza, dice el autor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreos 14:15, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es Cristo. Cristo es una sola persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Es por eso que existieron concilios donde se reunieron los teólogos para definir la fe, para hacer una confesión de fe, y proclamaron que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No es 50 y 50. Ni tampoco está bien decir totalmente Dios y totalmente hombre, sino verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Y cómo es eso? Es grande el misterio de la piedad, dice la Escritura. Es un misterio. La Biblia así lo declara y nosotros así lo creemos. Su deidad
siempre fue eterna. Las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza hipostática que se conoce en la teología. Su deidad siempre fue eterna, existió siempre de eternidad. Eso dijo el apóstol Juan en el versículo 1. Autoexistente, no creada. La humanidad, la otra parte de la naturaleza de Cristo, la humanidad, en cambio, sí es creada. El cuerpo físico humano de Cristo llegó a existir. Tuvo un comienzo. Es por eso que Juan dice, el verbo fue hecho carne. El Hijo Eterno asumió una naturaleza humana real, completamente verdadera. No dejó de ser Dios, lo que siempre fue, pero comenzó a ser lo que nunca había sido, un ser humano, hombre. Eso es lo que dice Juan en esta declaración. El verbo fue hecho carne. No es que Cristo con esa doble naturaleza ya existía de la eternidad. El Cristo con esa divinidad sí existía. Pero un día en el tiempo de Dios el verbo nació de una virgen, de María, y fue hecho carne para cumplir con esa profecía del protoevangelio de Génesis 3:15. Y nacerá de la mujer una simiente, la cual va a pisar la cabeza de la serpiente. Y el verbo fue hecho carne. Ese es el milagro de la encarnación, el Creador tomando forma de criatura, el verbo haciéndose carne para habitar entre nosotros. Y Juan usa la palabra carne y no dice que se hizo un hombre, se hizo un ser humano, usa la palabra carne para atacar la herejía del gnosticismo, los gnósticos o el protognosticismo, como se lo conoce, mejor dicho, antes el gnosticismo que estaba naciendo en aquel tiempo, en el primer siglo. Ellos decían que la carne no podía jamás, el verbo, Dios, encarnarse porque la carne es inmunda, es pecaminosa. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la primera carta de Juan. Y la doctrina de ellos, con tu cuerpo podés pecar libremente, total, tu cuerpo ya está condenado y tu cuerpo va a ser aniquilado. En cambio, el espíritu es puro. La Escritura dice que nuestro cuerpo va a ser redimido, que somos nosotros, que esa naturaleza caída un día se va a revestir de eternidad, lo corruptible de incorruptible. Bueno, pero estamos viendo esto, la naturaleza de Cristo. Juan usa la palabra carne a propósito para ir en contra de los herejes de aquel tiempo. Y vimos su gloria, dice, está entre paréntesis, gloria como del unigénito del Padre, la gloria que los testigos oculares vieron de Jesús. Era precisamente la gloria que corresponde al unigénito del Padre. No dice vimos el reflejo de la gloria de Dios en Cristo, sino vimos la gloria del unigénito del Padre, la gloria del Hijo, que tiene la misma esencia de la gloria del Padre, está diciendo. La gloria del unigénito, del único Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, que tiene la misma gloria, el mismo peso de gloria que tiene el Padre y que tiene el Espíritu. No fue una gloria prestada y una gloria reflejada, sino la gloria propia del Hijo. Porque a veces también alguien puede decir, no, Cristo reflejó la gloria. Nosotros no podemos decir que nosotros brillamos con nuestra propia gloria, sino nosotros reflejamos con nuestras, o sea, la gloria de Cristo, reflejamos las virtudes de Cristo. Pero nadie aquí puede decir que yo reflejo mi gloria, usted refleja su gloria, no. Pero Cristo, y vimos su gloria, la que le pertenece a Él, gloria como del unigénito del Padre, la misma sustancia, la misma esencia de gloria del Padre. Es por eso que Jesús, cuando oró en esa oración intercesora que está en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 17, versículo 5, dijo, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. La gloria que le pertenece a Cristo, la misma del Padre, el unigénito del Padre, el único Hijo del Padre, es lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre.
lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios habitó entre nosotros. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nosotros podemos ver en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, que la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, el Shekinah de Dios, la Shekinah de Dios. Ahora el tabernáculo, Juan está diciendo, el tabernáculo de carne, Cristo, vino a este mundo a morar entre nosotros. Vimos la gloria en la faz de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hombre, vino y vivió en este mundo. Vivió bajo los principios, los propósitos divinos que se había establecido en el pacto de gracia. Cristo vino a obedecer toda la ley, todo lo que Dios había ordenado para el hombre, lo que ningún hombre pudo obedecer. Vino a representarnos a nosotros y habitó entre nosotros. Él vino para dar gracia y vino para mostrarnos la verdad, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad. Yo quiero que presten atención, porque en pocas líneas vamos a contemplar, si el Señor lo permite, la gloria de Cristo. Cuando Cristo hablaba, su mensaje estaba lleno de esa gracia, de ese favor inmerecido a los pecadores. Su gracia se manifestaba de manera especial cuando sanaba a los enfermos, cuando resucitó a la viuda de Naín, resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando mostró su gracia a esa mujer que querían apedrear, cuando se acercó a la samaritana y cuando sanó al paralítico, mostró esa gracia a los pecadores, mostró ese regalo divino, pero también mostró la verdad cuando purificó el templo, cuando llamaba a los fariseos generación de víboras, sepulcros blanqueados, cuando condenaba el pecado, mostraba la verdad de Dios también. Pero su gracia fue manifestada de manera especial y de manera única cuando murió en la cruz. Ese tabernáculo de sangre colgado en ese madero, mostrando su gracia, el que sufrió esos clavos y las espinas y derramó su sangre redentora, esa sangre que tiene un valor eterno, suficiente para salvar a todos, lo que Él quiso salvar. La expiación limitada. Por eso el apóstol Pablo, voy a citarlo, lo que dice en Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo vino a revelar la gracia y la verdad. ¿Y por qué dice la gracia y la verdad? Porque hubo un anticipo de esa revelación de la gracia y de la verdad de Dios. Ahora sí quiero que busquen, me sigan por favor, busquen en Éxodo 34, 6 y 7. Cristo vino a mostrar la gracia y la verdad de Dios. Veo que algunas veces, creo que todos alguna vez pensamos que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sin gracia, sino un Dios con verdad, con justicia, con castigo. Y el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios de gracia. Y Cristo vino a revelar que Dios es un Dios lleno de gracia y de verdad. Éxodo 34, 6 al 7. Vamos a ver la primera parte que es la gracia. Cuando en el contexto, usted lo puede leer todo después en su casa, cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, esto es la gracia,
Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Gracias. Vamos a ver la verdad. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Cristo vino a mostrar esa gracia y verdad. Cristo estaba lleno de esa gracia y de esa verdad. Este es el Evangelio, mis hermanos. Cuando predicamos el Evangelio, anunciamos todo el consejo de Dios que está lleno de gracia y de verdad y de gracia. Esto es Cristo, lleno de gracia y de verdad. A veces por eso el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen, primeramente el judío y después el griego. No me avergüenzo, doy todo el Evangelio, la gracia y la verdad de Dios. A veces nosotros por temor, por falta de convicción, damos solamente la gracia. Es como si presentáramos la mitad de Cristo y no la verdad también. Pero Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. El Evangelio muestra la ley de Dios, pero también revela la gracia de Dios. Eso lo vemos claramente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulos 1, 2 y 3, la parte del 3. Toda la condenación, la condición del hombre, el estado caído de la humanidad. Después muestra la gracia. Ahora, Juan, luego de mostrarnos por medio de estas palabras lo más importante en la historia y en la doctrina del cristianismo, la encarnación del Verbo, y ahora habla de la supremacía del Verbo. La supremacía del Verbo. La supremacía del Verbo en la preexistencia del Verbo. Otra vez, Juan vuelve a hablar de la preexistencia, que Cristo siempre existió. Versículo 15, Juan dio testimonio de él. Aquí Juan el Bautista. Juan el apóstol se refiere a Juan el Bautista. Y clamando diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y este testimonio dio el Bautista a los judíos. Y los judíos creyeron. Juan está diciendo que esa gloria del Verbo estaba cubierta, velada por la carne de la humanidad, porque Cristo, su gloria estaba velada por la carne de la humanidad de Cristo. Pero era imposible que alguien lo vea a Cristo y no reconozca la grandeza y la gloria, a pesar que la carne cubría esa gloria. Es un ejemplo claro que acá presenta el apóstol Juan, el testimonio de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista, el mayor de los profetas, dicho por el mismo Jesucristo, daba testimonio de esa supremacía del Verbo en la preexistencia. A Juan el Bautista, multitudes de personas, de judíos, gentiles, recibían su mensaje de arrepentimiento. Muchos se bautizaron al creer el mensaje de Juan el Bautista. Hasta Herodes llegó a escucharlo. Cuando Juan se encuentra frente al Verbo encarnado, no puede sino humillarse y proclamar públicamente que Jesús es infinitamente superior. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista había nacido meses antes de Cristo. Juan el Bautista comenzó su ministerio, antes que Cristo, mucho antes que Jesús. Por lo que humanamente Juan el Bautista era mayor. Pero sin embargo, Juan el Bautista proclama algo que parecía un juego de palabras, un acertijo. Dice, después de mí viene uno que es antes de mí. Muchos han dicho, pero si Jesús nació después de vos, Juan. No, Él es antes de mí. Está marcando la preexistencia del Verbo.
Está diciendo que es Dios. Muchos no comprendieron este misterio. El Espíritu Santo le concedió al Bautista entender la preexistencia eterna de Cristo junto al Padre. Pero ahora también el apóstol Juan nos va a mostrar a continuación la supremacía del Verbo en la suficiencia. El versículo 16, yo quiero que usted pueda ver en su Biblia el versículo 16. Ya vimos la supremacía del Verbo en la preexistencia, la supremacía del Verbo en la suficiencia, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos leído este versículo? Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez lo hemos aprendido de memoria, lo hemos repetido de memoria? Creo que todos. Esta es la declaración bíblica más consoladora que encontramos en la Escritura. Dice, todos los que creen en Jesús reciben de Él todo lo que sus almas necesitan. Todos los que creen, todos los creyentes, recibimos todo lo que nosotros necesitamos. En Cristo encontramos absolutamente todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, nuestra vida física, para la salvación. El término traducido como plenitud, porque de su plenitud tomamos todo, plenitud es pleroma, indica que en Jesús reside todo lo que existe en Dios. Todo lo que es Dios está en Cristo. Y de eso lo recibimos o lo tomamos, como dice en la versión Reina Valera. En Cristo se encuentra absolutamente todo y fuera de Cristo no existe absolutamente nada. En Cristo se halla la plenitud de las bendiciones espirituales que necesitamos para nuestras vidas. Veo que a veces nosotros no creemos en esta suficiencia y buscamos en las personas, buscamos en cosas, buscamos en las cosas materiales. Es por eso que por la ignorancia muchos cristianos han caído en herejías o se han ido detrás de otras religiones o sectas, siguiendo a personas y no siguiendo a Cristo. En Cristo encontramos todo lo que nosotros necesitamos, está diciendo la Escritura. Es por eso que el apóstol Pablo en Colosenses 1:9 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Cristo habita toda plenitud de la deidad en Cristo. En Colosenses 2:2 y 3, el apóstol Pablo dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Versículo 3, escuche con atención. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Saben lo que necesitamos nosotros, mis hermanos? Es conocer más de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo, no lo vamos a leer en Efesios, él ora pidiendo que Dios le dé un espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento suyo. Porque cuando la iglesia conozca más de Cristo, la iglesia no tiene que ser motivada con palabras emocionales de hombres. Porque los primeros mártires nadie los arengaba para que sigan y vayan a predicar el evangelio. Ellos tienen un conocimiento más profundo de Cristo que tenemos nosotros en este tiempo, con mucha más revelación escrita de parte de Dios. Tenemos el canon bíblico a nuestra disposición. Los del Antiguo Testamento vieron a Cristo desde lejos, a través de sombras. Eso lo dice el apóstol Pedro. Ellos bebieron de la plenitud de ese verbo. Aquel que se convirtió en el Antiguo Testamento pudo contemplar por medio de la ley ceremonial los tipos que se presentaban del Cordero que representa a Cristo. Es por eso que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero.
Pero nosotros en este tiempo entendemos que si de su plenitud tomamos todo, el versículo 15, 16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todo. En la versión, la Biblia de las Américas dice, de su plenitud recibimos todo. Recibimos todo. Entonces tenemos que entender lo siguiente, mis hermanos. Si alguien se convirtió, dejó de ser un pecador blasfemo y ahora es un adorador hijo de Dios, es porque tomó de esa gracia. Si alguien está creciendo en santidad es porque recibió todo de Cristo. Aquel que recibió dones de la gracia es porque lo recibió de Él. Aquel que amó verdaderamente lo recibió de Él. Aquel que perdonó y pudo perdonar es porque recibió esa gracia de Él. Aquel que disfruta de la presencia de Dios es porque lo tomó de Cristo. Aquel que recibió consolación o cualquier tipo de bendición, todo, absolutamente todo, se debió a que Cristo es la fuente de todo para ello. Cristo es suficiente. En esto tenemos que ser categóricos. Cristo es suficiente. Es por eso que uno de los postulados de las 5 solas es solo Cristo. En Cristo encontramos todo, absolutamente todo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿lo creemos? Porque si lo creemos vamos a vivir en consecuencia de esa fe. Algún día, cuando seamos transformados, redimidos, en ese día de la redención vamos a ver las cosas tal como son y nos daremos cuenta que siempre fuimos totalmente deudores de Cristo. Cristo es todo en todo. Cristo es todo en todos. Porque de su plenitud tomamos todos, dice Juan. Y gracia sobre gracia. Pero ¿en qué sentido ahora dice gracia sobre gracia? ¿En qué sentido los creyentes toman gracia sobre gracia? Esta es una declaración de la abundancia inagotable de gracia que tomamos de Cristo. Una abundancia inagotable de gracia que tomamos de Cristo. ¿Esto para quién es? Para la iglesia, para los creyentes, para los que están en Cristo, para aquellos que recibieron esa luz verdadera, aquellos que creyeron ese testimonio de la luz verdadera, aquellos que creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Gracia sobre gracia, es decir, Cristo nos da gracia y luego nos da más gracia, luego pone más gracia, luego derrama más gracia. Gracia sobre gracia. En el original griego la palabra es anti, sobre, significa poner algo sobre algo que nunca se termina. Algo sobre algo, sobre algo, sobre algo. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Estas palabras el Espíritu Santo le inspiró a Juan para que escribiese para la iglesia, para que nosotros entendamos hoy que en Cristo, en su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Él es la fuente de esa gracia inagotable. Algo que nunca se termina. Los creyentes nunca dejaremos de recibir la gracia de Cristo, está diciendo. La gracia es inagotable. Ahora voy a decirle algo que seguramente vamos a coincidir, vamos a sentir identificados todos. Cuando el peso de nuestros pecados, cuando nuestras debilidades nos dejan sin fuerzas, y cuando las pruebas vienen a nuestras vidas y nos dejan devastados y sentimos que todo está perdido, justo cuando estamos a punto de rendirnos, a punto de abandonar, el Señor nos levanta y nos concede aún más de su gracia y nos restaura por completo. Es por eso que usted y yo estamos todavía aquí, porque su gracia nunca se agotó. Es por eso que tu debilidad no te pudo vencer todavía, el pecado no te atrapó, ni la prueba te derribó y te venció. Es porque la gracia de Cristo es abundante para con su pueblo. Aunque sabemos que la gracia común de Dios está sobre toda la creación, el versículo 16 se refiere específicamente a esa gracia especial, a la vida eterna que recibimos los creyentes. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses dice que desde la plenitud de Dios habita en Cristo. La plenitud de Dios habita en Cristo.
nosotros estamos plenos o llenos de Él. Por lo tanto, podemos decir entonces que Cristo es suficiente para salvarnos, suficiente para preservarnos, suficiente para darnos vida en abundancia. Vieron que hay cristianos que dicen, ay, necesito de algo más. Es por eso que muchas religiones presentan a Cristo, hablan de Cristo, hablan de Jesús, hablan de Jesús, el Hijo de Dios, pero presentan a Cristo como insuficiente. Los romanistas, por ejemplo, dicen, es Cristo más tus obras, Cristo más tus buenas obras, Cristo más María, Cristo más José, Cristo más no sé quién más. Solo Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es el manantial, ese precioso manantial, como aquel himno que cantamos, que de él brota un caudal de gracia inagotable, gracia sobre gracia. Y saben que más adelante vamos a ver cuando Jesús se encuentra con la samaritana, en el capítulo 4, de aquí a un tiempo. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, el versículo 13 y 14 dice, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera, ¿se acuerda que la samaritana fue a buscar agua ¿de dónde? Del pozo, ¿verdad? Llevó un cántaro. Eso representa a la religión. Iba a buscar agua al cántaro, después volvía a su casa, se le agotaba y tenía que volver. Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gracia sobre gracia. Es por eso que un hijo de Dios recibe esa gracia y tiene la necesidad de compartir esa gracia con los demás. La samaritana, por eso, luego de recibir esa gracia especial, salió y anunció a todo que se había encontrado con el Mesías. Gracia sobre gracia. Esta frase indica un suministro incesante, pero también un suministro acumulativo de gracia. Repito, si usted y yo seguimos perseverando, no se debe a que seamos mejores ni más fuertes que nadie, sino exclusivamente que de su plenitud tomamos todos y hemos recibido gracia sobre gracia. Y ahora Juan muestra la supremacía de Cristo en la exclusividad. Vimos la supremacía de Cristo en la preexistencia, la supremacía de Cristo en la suficiencia, ahora en la exclusividad. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El evangelio traído por el Verbo es superior a la ley, está diciendo. Esto escuchaban los judíos y se rasgaban las vestiduras. La ley tuvo un propósito. Como decía el apóstol Pablo, la ley es buena, santa y justa. No es que la ley se convirtió en mala de un momento a otro. Nada más que el hombre es totalmente opuesto, diametralmente opuesto a esa ley buena, santa y justa. La naturaleza caída, el hombre no es bueno, ni es santo, ni es justo. La ley pronunciaba una maldición contra cualquier obediencia imperfecta. La obediencia debía ser perfecta. La ley maldecía, maldito, dice Deuteronomio, si no me equivoco, 28, 15 en adelante. Aquel que no cumpliera estos preceptos. La ley colocaba un yugo muy pesado sobre los corazones de los hombres que eran incapaces de llevar. Por eso Cristo luego dijo, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, en Mateo 11, 28. El Nuevo Testamento entonces presenta el Evangelio como superior a la ley, en el sentido que a través de Jesucristo, su obra perfecta, nosotros recibimos todo lo que necesitamos para ser reconciliados con Dios. Todo lo que necesitamos. En Cristo recibimos todo lo que necesitamos para ser reconciliados con Dios. Agustín de Hipona decía al respecto, este versículo, la ley amenazaba, no ayudaba. Escuche bien. Ordenaba, hería y no curaba. Mostraba, pero no quitaba nuestra debilidad. Pero esa ley fue una preparación para el médico con mayúscula, que vendría con la gracia
y la verdad. Solo Cristo, el Verbo de Dios, podía traer a los hombres la expresión completa de la gracia y la verdad. La ley ceremonial que se le ordenó al pueblo de Israel, vieron que justo en la mañana el hermano leyó el cordero, poner la mano sobre el animalito para que en él vayan todos los pecados. Todo eran figuras, tipos, sombras de lo verdadero que iba a venir. La ley ceremonial que se le ordenó a Israel estaba llena de profundo significado. Todo apuntaba a Cristo, todo apuntaba a la persona de Cristo, el tabernáculo, todo. Eran instrucciones por medio de tipos. En la teología hay algo que se conoce como tipología. Sus ritos y ceremonias le convirtieron en excelente maestro para guiar a los hombres a Cristo. Eso dice Gálatas 3. El apóstol Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Sabemos de la Biblia que es muy bueno eso que la iglesia sepa. Para llevarnos a Cristo, la ley fue necesaria para llevarnos a Cristo, fue nuestro ayo para que fuésemos justificados por la fe. Así dice la palabra de Dios en Gálatas 3:24. Y ahora vamos a ver la ley versus la gracia. No es que la ley sea mala, sino que la ley es buena, santa y justa, pero no ha sido eficaz para salvar. No salvó absolutamente a nadie. En el antiguo pacto vemos el tabernáculo, vemos el altar, vemos al cordero, vemos el sumo sacerdote, también vemos a un libertador como Moisés, a un Josué, alguien que introduce al pueblo de Dios a la tierra prometida. Todo eso eran tipos. Por eso dice, vamos a leer el texto de Juan, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todos esos tipos, el tabernáculo, el altar, el cordero, el sumo sacerdote, Moisés, Josué. Cristo es el verdadero tabernáculo. Cristo es el verdadero altar. Cristo es el verdadero cordero que quita el pecado. Cristo es el gran sumo sacerdote. Cristo es el verdadero libertador. Cristo es la verdad, porque en Él se cumple todo, absolutamente todo lo que los profetas anunciaban en el Antiguo Testamento. Por eso dice Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto no significa que bajo la antigua dispensación, en el tiempo del antiguo pacto de la ley, no hubo gracia ni verdad de Dios. Todos los que fueron salvos por la gracia, por los tipos, por la sombra, por lo que vieron de manera no clara quizás. En el antiguo siempre fueron salvos por la fe. Recordamos a Abraham, fue justificado porque le creyó a Dios. En el antiguo pacto existieron manifestaciones de la gracia y de verdad, pero no en toda su plenitud. Pero en cambio en Cristo, Dios mostró plena, nítidamente, toda la gracia y toda la verdad. Y ahora vamos a ver, ya por último, la gloria del Verbo, la gloria revelada por el Verbo. La gloria del Verbo en la revelación. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La gloria del Verbo en la revelación. La Escritura dice que nadie ha visto jamás a Dios, porque Dios es espíritu, y su gloria consumiría al ser humano que lo pueda ver. Incluso Moisés o los ángeles tienen limitaciones para ver el rostro de Dios. Recordamos en Isaías 6 que los ángeles con 2 alas se cubrían los ojos. En Éxodo 33:20 les leo solamente, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, dice Dios. Porque la misma gloria y santidad de Dios puede matar al hombre. Mejor dicho, muchos en el antiguo pacto también
Cuando entraban al lugar santísimo, el sumo sacerdote, si no estaba correctamente en todas las condiciones, en condiciones óptimas de pureza, de manera pulcra y de acuerdo a todo lo que Dios había establecido, la santidad de Dios lo mataba. Pero dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. Esto es Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios quiso siempre darse a conocer a la humanidad. La Escritura dice que desde la creación Dios ha manifestado su poder y su deidad. Eso se conoce como revelación general. Y no es que la revelación general sea ineficaz, sino que el hombre a causa del pecado no recibió esa revelación general de Dios. No adoró a Dios cuando vio la creación, sino que decidió adorar a la creación, a las criaturas. Eso dice Romanos 1. Y esa revelación general no es útil para salvación, pero no por la ineficacia de Dios, sino por la condición humana. Pero esa revelación general es útil para acusar en el juicio. Dice por eso que el hombre, ante la revelación general, ante el cielo, las estrellas, todo lo que existe, y no adoró a Dios, en el juicio no tienen excusas, no se van a poder excusar. Pero esta revelación general no es suficiente para conocerlo a Dios para salvación. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, es el único intérprete fiel del Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice Juan. Solo Jesús puede ser quien revele de manera suficiente y salvadora al Padre. Porque Cristo es el único Hijo de Dios. Es de su misma esencia quien tiene la imagen del Padre. Es por eso que cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, en el Evangelio de Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Pero yo quiero que me muestre al Padre, y tantas veces estuve con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Cristo vino a revelarnos lo que nunca antes se había revelado, lo que ni Moisés ni ningún ángel pudo conocer. Cristo vino a revelar clara y suficientemente la gloria del Padre. Jesús, el Verbo, puede manifestar de manera fiel al Padre, porque Él y solamente Él le ha visto en su gloria y en su plena majestad. Ni siquiera los ángeles lo han visto así. La gloria del Creador los consumiría. Cristo durante el tiempo de su ministerio ha revelado la sabiduría de su Padre. Lo podemos ver en los evangelios. Cristo reveló la santidad, la compasión. ¿Cómo sabemos que Dios es compasivo? Porque dice el evangelio que Cristo, al ver una multitud que tenía hambre, sintió compasión por ellos. Cuando Jesús vio a esa viuda que había muerto su único hijo, se movió en misericordia. Entonces sabemos que Dios siente compasión por lo necesitado. Dios es misericordioso por los que sufren. Ahora sabemos claramente porque Cristo vino a manifestar eso. Cristo vino a revelar que Dios es todopoderoso. Esos milagros que nunca nadie antes había visto. Cristo vino a mostrar el odio al pecado cuando purificó el templo. Cristo vino a mostrar el amor, cómo Dios ama a los pecadores cuando murió en la cruz. Cristo ha revelado el gran misterio de cómo Dios puede ser justo y a la vez puede justificar al impío. ¿Cómo puede Dios ser santo y justificar al impío? ¿Cómo el juez justo va a justificar gratuitamente a los pecadores? Cristo lo manifestó y nos mostró cómo en la cruz. Los teólogos dicen que Cristo nos dio la mejor exégesis del Padre. Él lo interpreta perfectamente al Padre. Nosotros conocemos cómo es el Padre por medio del Hijo. Eso es lo que dice la gloria del Verbo en la revelación del Padre. Mis hermanos, ya para terminar. Juan nos mostraba la grandeza
la grandeza única de nuestro Salvador. Juan nos mostró que Él es el único que revela al Padre a través de su persona. Jesucristo entonces es digno de adoración. A veces hay algunos, dicen, no sé si adorarle a Cristo, adorarle al Padre, adorarle al Espíritu. Cuando le damos la gloria al Hijo, también honramos al Padre. Eso lo dice la Escritura. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Eso lo dijo Jesús en Juan 5:23. Somos hijos de Dios, entonces, gracias a que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, que es Dios, se encarnó, se humilló a sí mismo. Podríamos haber visto la humillación que habla Filipenses 2, que se despojó no de su deidad, sino de los privilegios de esa deidad. Se humilló a sí mismo para salvarnos a nosotros. Dios se reveló desde la creación, pero por causa del pecado éramos esclavos de la oscuridad, nadie pudo conocerlo para adorarlo. Pero Dios envió la luz verdadera. Y esa luz verdadera se encarnó en la persona de Cristo. Pero en vez de aceptarla, ¿qué hicimos? La despreciamos. Entonces Dios nos hizo nacer de nuevo para que pudiéramos amar esa luz verdadera. El precio que pagó fue alto. El Verbo encarnado murió en nuestro lugar de castigo. Y nosotros tenemos la promesa de perseverar, porque recibimos de su plenitud gracia sobre gracia. Al Señor sea la gloria. Oramos, Padre. Te damos gracias. Gracias por revelarnos más de esa gloria de tu Hijo, Señor. Gracias por revelarnos y mostrarnos la gloria de Cristo por medio de tu palabra. Gracias por mostrar.